Como les he contado en muchas ocasiones, me gustan los deportes. Yo sé que no todos somos deportistas, pero a mí en lo personal me gustan mucho los deportes, diferentes tipos de deportes. Tanto mirarlos como los torneos deportivos, tanto de básquetbol como de fútbol. Les seré honesto, béisbol no es un gran gusto verlo, un partido de béisbol. Pero me gusta practicar los deportes, tanto como mirarlos, hablar del tema, discutir, enojarme y maldecir a los otros que le van a los equipos que le ganan a los míos cuando yo veo el fútbol. Incluso jóvenes desde niño en mi hogar, cuando yo crecí en la casa de mis abuelos, se platicaba, se escuchaba y se practicaba el fútbol. Y yo sé que el fútbol es un deporte pues muy común aquí en nuestro país, que no sé por qué es tan común como otros deportes en los que realmente sí somos más buenos, pero el fútbol pues es algo que casi en todos los hogares pues un niño crece con el ambiente del fútbol, ¿no? Y así fue en mi niñez, crecimos escuchando, platicando acerca del tema del fútbol. Mi abuelo, jóvenes, a la edad de 40 años, si no es que más grande, seguía practicando fútbol. Él era el portero de un equipo de fútbol a esa edad. Obviamente era una edad para ya señores de esas edades, ¿no? No jugaban contra adolescentes o contra jovencitos, sino que ellos mismos jugaban contra otros señores de esas edades. Y recuerdo que él era parte de ese club de fútbol, y cuando yo era niño en ocasiones nos llevaban, porque en el club pues aparte de tener canchas de fútbol tenían albercas, y ahí me la pasaba cuando era niño. Pero recuerdo que él era muy futbolero, le iba al Cruz Azul de corazón. Lamentablemente se murió sin ver al Cruz Azul campeón otra vez, ¿verdad? Hace poco que ganó el Cruz Azul, a los que más o menos ahí escuchan las noticias, me acordé de mi abuelo. Dije, híjole, a él le hubiera encantado haber vivido hasta este año para ver campeón a su Cruz Azul, ¿no? Cuando llegué a la etapa de la secundaria, jóvenes, aprendí una de las lecciones más grandes de la vida en la hora del receso. Y comúnmente en la hora del receso, que eran 30 minutos o cuando estaban de buenas podían ser más, nos reuníamos a jugar retas de fútbol. No sé cuántos de ustedes lo hicieron, pero era muy típico que nos reuníamos en la explanada, ya sea de cemento, de tierra, y no me atrevo a decir de pasto porque no sé cuántos de ustedes fueron a una escuela pública donde hubiera una cancha de fútbol de pasto. Pero la idea era que los futbolistas, los del A, los del B, los del C, los del D, yo era de los del B, eran pues los más valientes, los más guapos. Los del A eran, no sé, los aburridos, los nerds, pero yo por eso iba en el salón B. Nos reuníamos y pues era el momento decisivo en la secundaria de pertenecer al grupo de las retas de fútbol. Más o menos la dinámica era la siguiente: los mejores dos jugadores de todos los que nos presentábamos, los mejores dos jugadores, ellos regularmente eran los capitanes. ¿Sí lo recuerdan? ¿Algunos de ustedes sí tuvieron infancia más o menos como la ven? Podía suceder también con las mujeres, no solamente sucedía con los hombres. Pero regularmente los dos mejores futbolistas eran los capitanes. Era el que él se iba a la derecha, el otro a la izquierda. Un piedra, papel o tijera, un chinchampú o una moneda, y uno de ellos se elegía primero. Regularmente la dinámica era: uno elegía a un integrante, luego a otro integrante, y se hacían dos equipos. Entonces los dos capitanes les tocaba escoger, y todos los demás se tenían que poner en una filita, ¿verdad? Ahí nos recargábamos en la pared o nos poníamos ahí en una línea imaginaria, porque todos los demás tenían que ponerse en esta fila para ser escogidos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí tienen su mente aquí todavía? Y recuerdo que cada capitán escogía a su integrante, y aquí aprendí una lección grande de la vida, y la lección fue esta:
Los mejores son elegidos primero. Y los que tienen la capacidad, los que tienen la habilidad, los que tienen el talento, son los que son escogidos primero. Pero los que son elegidos al final, pues son los malos. Los que patean mal, o los que corren lento, o los que simplemente no tienen ni idea de qué se trata el fútbol, pero quieren entrar y participar. Y ustedes no me van a dejar mentir, pero regularmente a este jugador lo ponen de portero casi siempre, ¿verdad? No, tú vete a la portería y vete a poner entre en medio de las dos piedras que pusimos como portería. Y esa fue la gran lección que aprendí de las retas de fútbol. Aunque se escuche feo, porque si tú fuiste uno de los que escogieron primero, ya sea en el fútbol o ya sea en cualquier otra cosa, pues te sientes bien. Es más, tu autoestima ahorita está subiendo, ¿verdad? Te estás echando flores tú mismo. Pero si tú fuiste de los que eran escogidos al final, de los que eran escogidos después de el que tenía quebrada una pierna, si tú fuiste escogido después del que, no sé, era el más malo de todos y después de ese tú eras, pues yo creo que el día de hoy, por su silencio, creo que la mayoría fueron escogidos al final, ¿verdad? Lo que es cierto y lo que la lógica me dice en el ejemplo que les estoy contando es que yo también elegiría de esa manera. O sea, a mí también se me diera la oportunidad de formar un equipo y yo tuviera que escoger en mi lógica y en el sentido común, jóvenes, pues yo también escogería de esa manera. Escogería primero pues a los que son más talentosos, a los que aparentemente tienen la habilidad. Si tú estás conectando conmigo en el ejemplo que te estoy dando, yo estoy seguro que muchos de ustedes también lo harían así. ¿Por qué? Porque el objetivo pues es ganar. Y en la mayoría de las personas tenemos pues en la genética el deseo pues de querer ganar, y por eso se me hace común, se me hace lógico que también nosotros al tener esa oportunidad de escoger, escogeríamos lo mejor primero. A través de la Biblia, queridos jóvenes, nos enseña que Dios, que Él no elige de esa manera. Dios nos enseña a través de su palabra que Él primero, cuando a Él le toca escoger, cuando a Él le toca ser el capitán del equipo, Él escoge a lo vil y a lo menospreciado primero. Él escoge primero a aquellos que aparentemente no tienen la habilidad, no tienen el talento y no tienen la capacidad de poder tener éxito, de poder ganar o de poder ser un victorioso. Dios escoge al revés. Él no es como nosotros. Él escoge primero lo vil y lo menospreciado. Y precisamente el día de hoy vamos a ver un personaje, y la enseñanza o al punto en el que quiero llegar en el tema del día de hoy es precisamente este camino en donde vemos a Dios escogiendo un hombre que aparentemente tú y yo, si tuviéramos la oportunidad de elegir, no lo elegiríamos a él primero. Vamos a ir a la Biblia para encontrarnos al personaje del día de hoy, y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo número 1, y la palabra de Dios nos dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
Es necesario para poder entender la vida del personaje, entender un poquito del contexto de lo que está sucediendo. A través del libro del Éxodo, la Biblia nos muestra a un hombre llamado Moisés, que fue escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a través del desierto, y es donde nosotros conocemos la famosa historia donde se abre el Mar Rojo. Y es a través de esos años, muchachos, de esas temporadas, donde Dios lleva a través del desierto a los judíos, porque Dios les había prometido una tierra prometida. O sea que detrás de ese desierto, o pasando esa temporada en sus vidas, había una tierra prometida, había un lugar de prosperidad, había un lugar de éxito. Después de muchos años, los israelitas lograron entrar y comenzar a conquistar las naciones que habían poblado la tierra prometida. Por ahí tú lo puedes leer en el libro de Deuteronúmeros y el libro de Deuteronomio, de lo que te estoy hablando. Pero haciéndote un resumen, el pueblo de Israel comenzó a conquistar las naciones de la tierra prometida, pero ya no bajo el liderazgo de Moisés, sino bajo el liderazgo de un hombre que se llamó Josué. En la Biblia, si tú vas poquito allá al Antiguo Testamento, vas a encontrar un libro que se llama así, que se llama Josué. Y este libro habla de conquistas, habla de peleas, es un libro de acción, es un libro de estrategias militares. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que conquistar. A través del libro de Josué miramos que el pueblo de Israel conquistó diferentes naciones. Y al conquistar estas naciones, cada tribu de Israel logra establecerse en un territorio. Si tú lees el libro de Josué, va a haber unos capítulos largos que dice que a la tribu fulana de tal le tocó de este extremo hasta otro extremo. Y cuando ya vas leyendo mucho eso, la verdad, llega un punto en donde te aburre. Pero para los israelitas era muy importante porque era la descripción geográfica de a dónde le tocaba su terrenito. ¿Sí me explico? Y para que pudieran hacer sus cercos, sus linderos, y poder comenzar a construir y hacer vida en una nueva tierra prometida. Hasta ahí, jóvenes, aparentemente para los judíos todo iba bien, habían alcanzado sus logros, sus metas, habían ya tenido libertad, ya no eran esclavos, pero los problemas comienzan cuando Josué, el líder que los acercaba a Dios, muere, ya que el pueblo comienza a entregarse a la idolatría y por consecuencia dejaron de adorar a Dios, excluyeron a Dios de sus vidas. Y al excluirlo, el poder, la gracia y el favor de Jehová se aparta de ellos. Y los judíos comienzan a ser conquistados por diferentes naciones vecinas. Es el contexto que estamos mirando aquí en Jueces capítulo 6, donde las diferentes naciones como los madianitas, los de Madián venían y atacaban a los israelitas, y lo que ellos habían sembrado, el arroz, el frijol, el trigo, lo que ellos habían acumulado, venían, los atacaban y se los robaban. Y pues obviamente, muchachos, eso los llevaba a la pobreza, eso los llevaba a vivir en el fracaso. Los israelitas empiezan a clamar a Dios por salvación, y Dios decide llamar, levantar, utilizar hombres, como tú quieras llamarlo, y mujeres como libertadores del pueblo de Israel. Y a través de este libro de Jueces, si tú tomas el tiempo para leerlo, tú miras ejemplos de diferentes hombres y mujeres que comienzan a ser utilizados por Dios, y los miramos como líderes ahora tomando un papel con Dios para ayudar a los israelitas, para ayudar a los judíos. Y en este contexto, muchachos, que yo les estoy explicando, vemos un personaje, vemos a un hombre. Y ve conmigo el versículo número 11. En este contexto encontramos a un kamikaze, a un fuera de serie, a un joven que tú y yo no escogeríamos al principio. Y este hombre se llama Gedeón. En el versículo 11 dice la Biblia: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita.
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerden que los madianitas iban a venir, les iban a robar, los iban a saquear y los iban a dejar hambrientos. Entonces Gedeón, este joven, antes de que vinieran, él iba, preparaba el trigo, llenaba los costales, él hacía un trabajo anticipado para guardarlo, para cuando vinieran los madianitas, pues no se lo robaran. Eso estaba haciendo este joven Gedeón. Pero mira el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón es un kamikaze de las escrituras. Gedeón es un hombre temerario. Gedeón es uno de los pocos kamikazes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Recuerden que un kamikaze es un hombre o es una mujer que decide hacer una acción temeraria, que decide poner su vida incluso en peligro con tal de cumplir dicha acción. Gedeón, un kamikaze. Quiero contarles o expresarles dos razones de por qué yo considero que Gedeón fue un kamikaze, un hombre temerario. Como les he explicado, el pueblo estaba oprimido por los madianitas. Ellos los estaban dejando en pobreza, los israelitas. Pero Dios se le aparece a Gedeón y le dice: yo quiero usar tu vida. Lo que estamos mirando en este capítulo es Dios yendo a decirle a Gedeón: yo quiero usar tu vida. Y en muchas ocasiones nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿tú qué quieres hacer de mi vida? ¿Cuál es el propósito que hay para mí? Pero en este ejemplo estamos mirando a Dios diciéndole a Gedeón: yo quiero usar tu vida, pero también vemos a Dios diciéndole cuál es el propósito que tiene para su vida. Y el propósito que le está dando es: yo quiero que tú traigas libertad a mi pueblo. Yo te quiero usar a ti como un líder, como un libertador. Yo te quiero utilizar a ti para que tú traigas libertad a mi pueblo. Queridos jóvenes, de algo estoy muy seguro en esta tarde, y es que Dios te conoce. Él sabe tu nombre y Él sabe dónde vives, y también sabe tu contraseña de Facebook. Escucha, conoce tu pasado y conoce quiénes son tus padres. Conoce las cosas que has pasado durante todos los años de tu vida, porque Él te conoce perfectamente. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él sabe exactamente el número, porque Él te conoce a ti y a mí. Pero también estoy seguro que Él quiere usar tu vida. Tal vez tú te puedes preguntar el día de hoy: ¿cómo es que Dios quiere usar mi vida? Si yo soy el menos calificado, si yo soy el menos indicado para que Dios pueda usarme. Pero Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida como hijo. Dios quiere usar tu vida como un amigo. Quiere usar tu vida como un hijo de Dios. Él quiere usar tu vida, querido joven, como empleado. Quiere utilizar tu vida como jefe. Él te quiere usar a ti. Él quiere usar mi vida como predicador. Él quiere usar mi vida como esposo. Él quiere usar mi vida como pastor de jóvenes. En lo que podemos ver aquí, jóvenes, expresándole a Dios a Gedeón es: Él quiere usarnos. Él quiere usarte a ti.
Tal vez tú te miras en el espejo y tú dices, en mí no hay mucho valor, en mí no hay algo que Dios pueda mirar valioso, pero créeme que Dios te quiere usar. Y Dios sí mira algo valioso en tu vida. Dios no es como nosotros. Él no escoge primero a lo que se mira talentoso, a lo que se mira honorable, a lo que se mira muy preciado. No, Él nos mira y lo primero que escoge es a lo vil, a lo menospreciado, tal vez a lo roto, a lo descosido. ¿Por qué? Porque Él quiere usarte. Y eso es lo que Él viene y le dice a Gedeón: Gedeón, yo quiero usar tu vida. Yo quiero utilizarte. Un problema que yo veo, muchachos, en muchas ocasiones en nuestra vida, no es que no creemos que Dios nos quiere usar. El problema que en muchas ocasiones en nuestra vida son las excusas. Son las excusas que ponemos ante Dios para que Él no use nuestras vidas. Son las excusas que tú y yo le ponemos a Dios para que Él no use nuestras vidas. ¿Cómo podemos saberlo? Miren de nuevo el versículo 13. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, Gedeón lo primero que hace es que le da una excusa. Ay, Señor mío, Jehová está con nosotros. ¿Por qué no nos ha sobrevenido todo esto? Señor, y eso es una pregunta muy frecuente de nosotros. Señor, si tú quieres usar mi vida, ¿por qué me has hecho pasar por todo esto? Señor, si realmente tú tienes algo valioso para mí, si realmente hay un propósito de ti para mí, ¿por qué me has hecho pasar por todas estas situaciones? Y es lo que Dios le pregunta a Gedeón. Es lo que Gedeón le pregunta a Dios. Pero algo que se me hace tremendamente increíble, jóvenes, es que Dios no se queda conforme con la excusa de Gedeón, sino que a pesar de sus excusas, Dios aún cree en Gedeón. A pesar de las razones que Gedeón tenía para no decir sí a Dios, utiliza mi vida, Dios sigue insistiendo en la vida de Gedeón. Y es aquí en donde yo veo la razón y por qué considero que Gedeón fue un kamikaze. Y la razón de por qué Gedeón fue un kamikaze, o lo considero así, es porque Gedeón explotó las excusas que tenía y que le había puesto Dios. Agarró todas las excusas que tenía él, las empacó, les puso dinamita y las hizo pedazos. Y no se conformó con las excusas que él tenía delante de Dios, sino que Gedeón fue y explotó las excusas que él tenía. ¿Por qué lo vemos así? ¿O cómo podemos saber que Gedeón explotó las excusas? Mira conmigo el versículo 15. Y es la primera razón de por qué Gedeón es un kamikaze. Gedeón explotó sus excusas. ¿Y cómo lo podemos ver? Mira el versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Señor, ¿con qué voy a cumplir yo el propósito que tú tienes para mi vida? Señor, ¿cómo voy a hacer tu voluntad? Señor, ¿cómo voy a lograr esto que me has pedido? Mira el versículo 15. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí Gedeón le da una excusa a Dios, pero a su vez su excusa, muchachos, la hace pedazos. Y podemos ver en unos capítulos siguientes que efectivamente Gedeón cumplió el propósito y la voluntad que Dios tenía para su vida. Pero para poder lograrlo, él tuvo que hacer pedazos esta excusa. ¿Y cuál fue esta excusa? Que Gedeón tenía pocos recursos. Gedeón tenía pocos recursos. ¿Y por qué tenía pocos recursos? Mira, él mismo lo dice, él era de una familia pobre. O sea, su papá y su mamá, ellos no tenían una gran economía. Gedeón no vivía en una gran mansión, su casa no tenía alberca, no tenía propiedades, probablemente vivía al día, comía frijoles con arroz todos los días, calentaban el agua en leña porque probablemente no tenían boiler o tenían para comprar el gas.
Gedeón era un pobre. No tenía iPhone, tenía Android. Cierto, muchachos, es broma. Y algunos se ofendieron. Gedeón era pobre. Era de pocos recursos. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí el día de hoy somos pobres. Pero tal vez tú consideras que o le pones excusas a Dios de que no use tu vida porque tienes pocos recursos. Pero no solamente era pobre, sino que también dice, pero pues yo soy el más chico de mi casa. Para las familias judías, muchachos, era muy importante quién era el mayor. Y el mayor, que era el primogénito, en una familia judía tenía un honor más alto. Era el primogénito, era el primer hijo. Era el que mayormente iba a tener la herencia del padre. O sea, nacer primero en el pueblo, en una familia judía era importante. Y ves a través de la Biblia, por ejemplo, en el ejemplo de David, que él también era el menor. Y que cuando fueron buscando un próximo rey, comenzaron desde el mayor hasta el menor, porque ser el mayor era más honorable que ser el menor. Y por eso él lo dice, pero pues oye, no solamente soy pobre, sino también soy el menor de mi casa. Soy el que tiene menos experiencia, soy el más chico, soy el más chiqueado, soy el más mimado, porque oye, sí o no, eso pasa con los hermanos. Al más chico es al que es el más chiqueado. Y regularmente el más chico pues es el que tiene menos carácter. Y Gedeón, muchachos, tenía pocos recursos. Tenía pocos recursos. Él tenía una buena excusa para decirle a Dios, tú no tienes por qué usar mi vida. Él tenía buenas razones aquí aparentemente para decir, bueno, pues yo voy a ser un fracasado en la vida. ¿Por qué? Porque tengo pocos recursos. Porque no tengo dinero, porque no tengo para pagar mis estudios, porque no tengo para estudiar en una buena escuela, no tengo para los pasajes. Pues como soy pobre y como soy el más chico, pues lo más seguro es que mi futuro es ser un fracasado. Esa es la excusa que Gedeón le pone a Dios. Déjenme les cuento una breve biografía. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en 1955. Fruto de una relación entre un inmigrante musulmán y una americana con ascendencia suiza y alemana. Estos dos jóvenes estudiantes universitarios lo entregaron en adopción a una pareja de clase media. Steve Jobs, jóvenes, fue el fundador de la empresa Apple, de la empresa que fabrica los iPhone, para que mejor me entiendan. ¿Okay? Y ese hombre creció en un hogar en donde sus padres biológicos lo dieron en adopción. Lo dieron en adopción a una pareja de clase media, a Paul Jobs y a Clara. Sus padres biológicos se casaron después y tuvieron otra hija. Y a esa hija no la dieron en adopción. Se convirtió en una gran novelista. Esa nueva familia donde Steve Jobs llegó y creció junto a otra hermana, su hermana Patty. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la compañía estatal de transporte ferroviario. O sea, su papá era un hombre común, era un hombre corriente, era un hombre que tenía un empleo común, que ganaba un salario común o probablemente un salario muy mínimo. Y escucha, su madre de Steve Jobs tenía la gran profesión de ser ama de casa. Era una mujer que le gustaba atender a su marido, que le gustaba atender a su hijo. O sea que en casa solamente entraba el ingreso de un padre. No como el día de hoy, que los padres ambos trabajan. En ese hogar creció Steve Jobs. En 1972 él entra a la universidad en Oregon y asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla.
debido al alto costo de sus estudios. O sea, él dejó la universidad, muchachos, no porque era virtual, no porque las materias se pusieron difíciles. Él dejó la universidad porque no podía pagarla. Su familia no podía pagarle sus estudios. En lugar de regresar a casa, él continuó asistiendo a clases como oyente aproximadamente 18 meses, viviendo a base de trabajos con ingresos muy bajos. Steve Jobs, muchachos, actualmente él ya se encuentra muerto. Pero la empresa que él fundó, la empresa Apple, el día de hoy es una compañía que vale más de 300 millones de dólares. Pero este hombre tuvo que explotar sus excusas. Oh, es que me adoptaron. Es que mis padres biológicos no me quisieron. Voy a ser un fracasado en la vida. Oh, no pude pagar la universidad, no tengo estudios. Voy a ser un fracasado en la vida. Y muchas veces, jóvenes, nosotros vamos navegando con esa bandera de: miren mis excusas, por eso soy un miserable. Oh, mira mis excusas, por eso soy un fracasado. Oh, mira, por eso tengo esos vicios, porque mi padre en mi casa fumaba, tomaba, pues yo también. Y navegamos con esa bandera. Pero Gedeón, muchachos, fue un kamikaze, fue un temerario, porque él dijo: a pesar de que yo tengo pocos recursos, a pesar de que yo crecí en una familia pobre y soy el más chico, soy el que no dan un peso por él, Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Y Gedeón, muchachos, tenía pocos recursos y fue un kamikaze porque explotó su excusa de que tenía pocos recursos. Pero no solamente Gedeón tenía pocos recursos, muchachos. Miren conmigo el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no solamente tenía pocos recursos, Gedeón tenía pocos talentos. Tenía pocos talentos. Solamente él era un joven esforzado y solamente era valiente. Solamente dos cosas. Solamente para dos cosas Gedeón era bueno. Jehová no se le apareció y le dijo: oh, qué guapo estás, Gedeón, vas a ser un buen modelo. Dios no se le apareció y le dijo: oh, Gedeón, mira, tienes toda esta lista de virtudes, de talentos, de hábitos, de prácticas, por eso yo quiero usar tu vida. No, solamente le dijo dos cosas. Dos cosas: esforzado y valiente. Dos talentos, muchachos, que honestamente cualquiera los pudiera tener. Que no tienen algo en particular, sino solamente dos cosas simples, sencillas, como ser esforzado y ser valiente. Gedeón no solamente tenía pocos recursos, también tenía pocos talentos. O sea, llegó tarde a la repartición de talentos, muchachos. ¿Alguna vez te has sentido así? Que llegaste tarde a la repartición de talentos. ¿Te has sentido que no sabes hacer nada? Como que no eres una persona muy habilidosa, no eres ni cantante, ni artista, tampoco eres muy deportista. A lo mejor eres muy bueno viendo series de televisión, ¿verdad? Pero eso no sé si cuenta como un talento. Pero a lo mejor así te sientes. Yo sí me he sentido. Pues Señor, ¿yo para qué soy bueno? ¿Qué talentos tú me diste a mí? Mira, no canto, no hago esto, no hago lo otro. Y muchas veces nos comparamos con otros que aparentemente son muy talentosos. Y Gedeón tenía pocos talentos. Nick Vujicic, después lo pueden investigar, y no sé si estoy pronunciando bien su apellido. Nick Vujicic nació con triamelia, que se caracteriza por la carencia de 3 extremidades del cuerpo humano.
Si tú buscas una foto de él, yo creo que él tiene una estatura, no sé, como de este tamaño, yo calculo. Porque no tiene brazos, no tiene una pierna, y una pierna que tiene, pues la tiene diminuta. Si tú te pones en los zapatos de este hombre, yo estoy seguro que no estarás muy contento si Dios te hubiese dado la vida de él. Pero este estado físico nunca ha sido un impedimento para convertirse en un gran motivador. Él es el director de la organización Life Leads, que se encarga de apoyar a personas con alguna discapacidad física. Y él no solamente es el director de esta organización, sino que él también es un conferencista, es un motivador. Yo me pongo a pensar qué habrán pensado sus padres cuando lo dieron a luz. Probablemente lo primero que pensaron es, él va a fracasar en la vida, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a correr? ¿Cómo va a hacer las cosas que todo niño, que todo joven hace en la vida? Y por seguro, por su discapacidad física, ellos pensaron, él va a fracasar en la vida. Pero querido joven, el día de hoy tú tienes tus dos brazos, tienes tus dos piernas. Algunos tienen un cerebro casi nuevecito, o sea, casi, no está muy usado. Yo te quiero preguntar, ¿tienes pocos recursos? Tal vez tú puedes decir, hermano, pues yo vivo ahí en Las Delicias, vivo ahí en qué casas, vivo ahí en el Álamo, ¿verdad? Tal vez tú no eres muy estudiado, no has tenido muchos recursos, no terminaste ni el kinder, no has pasado el examen de la prepa y lo has aplicado cientos de veces. Tal vez te miras en el espejo y dices, no, pues no tengo ni gracia, ni tampoco soy guapo. Llegué tarde a la repartición de todo. Es más, me quedé dormido en la repartición de los talentos. Y Gedeón era así. Gedeón era el menos indicado para que Dios pudiera voltear a verlo, querido joven, y decir, yo quiero usar su vida. Oh, mira, yo lo voy a escoger primero, déjenme a mí a Gedeón. No, él no fue Gedeón, él no fue así. Pero Gedeón, muchachos, explotó sus excusas. Explotó el por qué no puedo, el por qué no debería, el por qué no lo estoy logrando. Y explotó los pocos recursos que él tenía y hizo pedazos la excusa de los pocos talentos. Como conclusión, quiero decir que Dios utilizó la vida de Gedeón como un líder de 300 hombres para luchar contra los madianitas. Si tú has visto la película de 300, es un plagio de la palabra de Dios. Porque Gedeón fue contra un ejército de miles solamente con 300 hombres. Y ganaron. Un milagro, algo increíble. Si quieres ver la historia, léela después en tu casa, ahí en Jueces capítulo 7. Y los días de Gedeón acabaron honorables. Fue un hombre que terminó siendo respetado dentro del pueblo de Israel. Un hombre, muchachos, que hizo una vida increíble porque explotó las excusas que tenía en su vida. ¿Por qué Dios, muchachos, utiliza a los menospreciados? ¿Por qué Dios quiere utilizar lo vil y lo menospreciado? ¿Por qué Dios quiere utilizar lo roto, lo fragmentado, lo abusado, lo que nadie quiere tomar? Él quiere usar tu vida si tú consideras que eres como Gedeón. Él quiere usar nuestra vida porque Él quiere captar la atención del mundo. Porque cuando Gedeón fue llamado, muchachos, cuando Gedeón fue escogido por Dios y él comenzó a reclutar gente para la misión que Dios le había dado, la gente se preguntaba, ¿tú, Gedeón? ¿Tú nos vas a dirigir? ¿Tú vas a ser el líder?
Y Gedeón dice, sí, yo, porque Dios a mí me eligió, Él quiere que yo lo haga. ¿En serio tú? Hay muchos jóvenes que no hacen muchas cosas para Dios o no quieren hacer cosas que Dios les ha pedido porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza del que está a tu lado que te diga, no, ¿en serio tú quieres llevarnos a orar? ¿A poco quieres venir al servicio del domingo en la tarde? Y por la vergüenza, muchas veces, Dios no nos utiliza. ¿Por qué Dios quiere utilizar tu vida? ¿O por qué Dios utiliza la vida de los menospreciados para captar la atención del mundo? Porque nosotros honramos a los sabios, nosotros honramos a los inteligentes, a los talentosos y decimos, bueno, pues es que lo está logrando, pues porque tiene el talento, tiene el don, tiene la capacidad. Oye, pero cuando alguien menospreciado hace algo extraordinario, eso llama la atención, porque no es algo esperado. Pero también, muchachos, Dios utiliza a los menospreciados porque Dios quiere ser Él el glorificado. En la historia de Gedeón, muchachos, él ganó esas batallas, él tuvo éxito en la vida porque Dios lo quiso para él. Y en la historia de la vida de Gedeón, Dios es el honrado, Dios es el glorificado, no Gedeón. Oye, porque tú y yo estamos viendo que Gedeón era el último que se tenía que escoger. Pero por último, Dios escoge a los menospreciados porque Él quiere llenarlos de su poder. Dios quiere que vivan. Dios quiere que experimenten su poder, su presencia, que puedan ser útiles en sus manos. Mi querido joven, yo solamente te quiero repetir esta pregunta. ¿Por qué Dios no está usando tu vida? Él la quiere usar, pero tal vez no está usando tu vida por tus excusas. Y yo te reto el día de hoy a que dejes tus excusas a un lado y que dejes que Dios te utilice.